El poeta onubense Ramón Llanes, impulsor de la plataforma Poetas de Huelva por la Paz, ha anunciado el inicio de la 26ª Feria del Libro en Nerva con un exquisito pregón que fue de la prosa al verso y vuelta a las letras, acompañado por las guitarras de José Luis Pastor y Carlos Yáñez, profesores del Conservatorio Elemental de Música Manuel Rojas, donde se celebró el acto. Hasta ahora a Llanes nunca le habían invitado a ofrecer un pregón para una feria del libro. El poeta, de voz profunda y aterciopelada, fue saltando de barrio en barrio para captar la atención de los nervenses, del Ventoso al Peral y del Pozo de Bé a la Fuente Tomé, pasando por el Llano del Cine. Y entre versos, métrica, rima y armonía, fue llamando a Morón y su Minero de Estrellas, a Juan Ramón, al Miguel Hernández de Cebollas y Panes, a Gala, a Rafael de León y a Machado, para concluir de esta forma. Yo me iré y se quedarán los pájaros cantando y se quedará mi huerto con su verde árbol, con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido y tocarán como esta tarde están tocando las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron y el pueblo se hará nuevo cada año. Lejos del bullicio distinto, sordo, raro, del domingo cerrado, del coche de las 5, de las siestas del baño, en el rincón secreto de mi huerto florido y encalado, mi espíritu de hoy errará nostálgico. Y yo me iré y seré otro sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido. Se quedarán los pájaros cantando. A veces los libros son sueños amargos y cuentan tristezas desaparecidas y cuentan vivencias de pesares largos. A veces los libros parecen la vida. Muchas gracias. Nerva cuenta con una agenda plagada de actividades para celebrar su Feria del Libro, que se prolongará hasta final de mes. El pregón de Llanes estuvo precedido en el primer día por un cuentacuentos a cargo de África Sánchez, en el que colaboraron varios profesores del conservatorio de la localidad minera. Nadie sabía su nombre. Nadie había tenido un poco de tiempo para preguntárselo. Nadie había dedicado un ratito para conocerla y saber quién era. Pasaba totalmente desapercibida. Su forma de vestir era diferente. Llevaba una falda larga hasta los tobillos y una camisa de cuadros igual de grande y larga que la falda. El pelo largo, su flequillo le tapaba casi por completo la cara. Era invisible entre los compañeros del instituto. Era invisible entre los profesores. Era invisible. En su clase se sentaba en un lugar donde pasaba inadvertida totalmente, al fondo, junto a las perchas de la pared. Nadie hablaba con ella. Era silenciosa, solitaria. Ni siquiera sus profesores notaban que estuviera presente. Nadie hacía caso. Nadie, excepto Amadeus, el profesor de música. Desde el principio del curso le llamó la atención a aquella joven que no hablaba con nadie y se sentaba siempre sola. Y notó que cuando le daba clase se quedaba como sumergida en un mundo donde solo estaba ella. Durante su clase escribía compulsivamente y ni su profesor ni nadie sabía quién era, ni qué era lo que escribía con tanto entusiasmo. Para todos era un gran misterio. Amadeus la observaba día tras día
Intentaba acercarse a ella, pero ponía una barrera invisible que no se atrevía a pasar. Hoy era el día. Amadeus aprovecharía que le había puesto un examen para poder ir banca por banca, vigilando si alguien estaba copiando o tenía alguna chuleta, hasta llegar al rincón donde se encontraba la niña sin nombre. Estaba haciendo el examen, pero debajo se veían varios folios escritos. Amadeus se paró delante y le dijo: Oye, ¿me puedes explicar qué hay ahí? ¿Qué son esas hojas que tiene ahí detrás escondidas? La niña sin nombre no decía nada. Intentaba taparlo con sus brazos. Le entró un tic nervioso, moviendo compulsivamente las piernas que mantenía cruzadas. Los flequillos le tapaban prácticamente la cara. Ni siquiera se le veía que tras la cortina de cabello tenía una gafa negra rota en el centro, sujetada con celo. Amadeus insistió: Estoy esperando una respuesta. Necesito que me digas. ¿Qué se esconde? ¿Qué es lo que tienes ahí? La niña sin nombre no decía nada. Comenzó a sudar exageradamente, apretaba los puños con fuerza intentando aguantar. La tensión se palpaba en el ambiente. Los compañeros de clase la miraban y cuchicheaban entre sí. La niña sin nombre tenía los ojos llorosos y le cayeron 2 lágrimas que aterrizaron en el papel, corriendo la tinta de las respuestas del examen. Intentó disimular colocándose un mechón de pelo. Sentía las miradas indiscretas como puñaladas en el corazón. La risa de los compañeros retumbaban en su cabeza como un tambor. Ya no podía más. Estaba al límite. Pero justo en ese momento sonó la campana de fin de clase. En esta ocasión se había salvado por los pelos. Respiró hondo, tan hondo que le salió un suspiro inesperado. Amadeus le dijo: No te creas que esto va a quedar así. Tendrás que responderme algún día. Hoy te has librado. Pero volveremos. La niña sin nombre no podía verle la cara al maestro, pero Amadeus, más que una acusación, lo que intentaba hacer era acercarse un poco más a ella. Al salir de clase fue directamente a su casa, con la carpeta entre sus brazos fuertemente apretada, la cartera con asa larga, muy larga, y recomponiéndose enormes gafas negras cuadradas con el sudor y las lágrimas como resbalaban por su nariz. Al llegar a su refugio, a su hogar, se dejó caer a plomo en el sofá, dejando aterrizar en el suelo la cartera y la carpeta. Se sentía agotada. Era como si hubiera corrido al menos 10 kilómetros. Recuperó el aliento y pensaba: ¿qué será lo que quiere el maestro de mí? Como descubra lo que hago en clase, verá. Dejó pasar la tarde sin hacer nada, tumbada en la cama mirando al techo casi toda la tarde. Pensó: mañana será otro día. Durante unos días no tuvo tiempo de hablar con ella. Siempre iba con prisa de un lado para otro porque tenía que aprovechar las horas de guardia para seguir preparando con los alumnos de cuarto el musical de fin de curso. Sería el broche de oro para la etapa que terminaban los alumnos, una mezcla de los chicos del coro y Gris. Estaba
poniendo todo su empeño en que se llevara a cabo el proyecto. La niña sin nombre estaba tranquila y seguía trabajando en secreto. Pudo por fin hablar con ella. Al terminar la clase le pidió que se quedara un momento y a solas le preguntó: Hola. Venga, necesito que me digas, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Jimena. ¿Jimena? ¿Qué nombre más bonito? Pero ¿cómo? ¿Por qué ha ocultado tanto tiempo esa voz? Pero yo no quería hablar de tu nombre. Ahora tengo una cosa pendiente. Me estás ocultando algo. Y quiero que me lo enseñes. Quiero que me lo muestres. ¿Qué es lo que tanto guardas con tanto recelo? En ese momento llamaron a la puerta. Era Simón, otro alumno, y al verlo Jimena enrojeció por completo, agachando la cabeza de nuevo, mirando a la mesa y tapándose la cara con el flequillo. Hola, Simón. No, estaba aquí resolviendo un asunto que tengo pendiente desde hace ya algún tiempo, pero no te preocupes. Espera un momento que ahora atiendo. Siéntate por ahí en la clase, que ahora estoy contigo. Ay, perdón. Entonces Amadeo lo comprendió todo. Quizás lo que le pasaba a Jimena, cuando se puso colorada al ver a Simón, es que estaba enamorada de él. Las hormonas en esa edad están en plena ebullición. Bueno, Jimena, yo no quiero reñirte, quiero ser tu amigo. Y lo que necesito es que me digas, ¿por qué escondes esas cosas? Y me gustaría mucho que me las enseñaras y me las mostraras. Sé que ocultas algo. Jimena sacó de su bolso una carpeta que abrió y de ella sacó un montón de partituras llenas de tachones, anotaciones y subrayados, y otras bien escritas, y se las entregó. Amadeu se quedó perplejo. Era música, canciones compuestas por ella misma con un sentimiento y una fuerza fuera de lo normal. Entonces le dijo: Esto es increíble. ¿Tú sola haces estas cosas? Pero esto lo debe saber todo el mundo. Esto es maravilloso. Necesito escucharlo. Necesito que lo toques. Necesito saber qué dicen estas notas de música. Le siguió y cuando llegaron al aula, Amadeu hizo que Jimena se sentara delante del piano. Le colocó las partituras delante, invitándola a que las tocara. Jimena no sabía qué hacer, estaba nerviosa, le sudaban un poco las manos, pero Amadeu le volvió a animar decidiéndose finalmente a tocar. Las primeras notas eran de una balada, pero conforme iba avanzando la melodía iba cambiando. Un contraste, pensó Amadeus, algo insólito y novedoso. Le pidió que lo volviera a tocar y se atreviera a tocarla para él, acompañarle con un clarinete. Jimena, esas notas son preciosas. Tienen una armonía, tienen una letra. Permíteme que acompañe esa nota musical con el clarinete y podamos descubrir el fondo de esa canción. Vuelve a tocarla de nuevo.
musical añadiría la composición de Jimena. El maestro habló con Simón y le propuso que fuera el solista. Simón, he descubierto una cosa. Tienes una compañera que escribe una canción en inglés. Y con tu voz podríamos hacer un espectáculo. Podríamos cantarlo en un musical. ¿Te gustaría cantar esas canciones? Genial. Seguro que será todo un éxito el musical con esta música. Lo que no sabía Amadeus era que su alumno también sentía algo especial por Jimena. Aunque lo mantenía en silencio, nunca se atrevió a insinuarle nada. Durante días ensayaban tras acabar las clases. Jimena comenzaba a confiar en su profesor. Un día en que lo estaban ensayando, se atrevió a preguntarle: ¿Puedo hacerte una pregunta? Uy, ya hasta habla sola, sin que le pregunten. Bueno, dispara. ¿Por qué te llamas Amadeus? Ay, bueno, son cosas que se deben a las madres. Y en mi caso, mi madre, desde muy pequeña, le escuchaba mucha música. La música la acompañaba por todos los lugares. Y cuando decidió tener un hijo, lo que quería era tener un gran compositor, como la música que escuchaba de Mozart. Y se le ocurrió ponerse el nombre. Pero claro, como el nombre solo consiguió el nombre, yo no llegué nunca a ser compositor. Pero sí es verdad que aunque no haya sido compositor, la música ha llegado a mi corazón y hace que disfrute muchísimo intentando transmitir esta enseñanza de la música a vosotros. Y vosotros hacéis que la música sea mágica. Continuemos. Pasaron los días y ya llegó el gran día. El salón estaba a rebosar de gente. Incluso estaban de pie al final de la sala. Alumnos de todo el centro, familiares de los artistas, los nervios a flor de piel. Amadeus revisando todo para que no fallara nada a última hora. Todos preparados, cada uno en su puesto, y el corazón trotando a toda velocidad como un caballo desbocado. De pronto se abrió el telón. Las voces geniales, los instrumentos afinados y sonando todos los acordes, las luces, los trajes, todo el público boquiabierto con tan espectacular puesta en escena. De pronto, cuando la actuación estaba en todo su apogeo, con los bailarines y cantantes, se apagaron los focos, apareciendo una niebla que cubría todo el escenario ocultando a los personajes. Y entre la niebla aparece Jimena. Ay, un segundo. Entre la niebla aparece Jimena tocando el piano. Estaba irreconocible, bella, con un recogido. Jimena comenzó a tocar.
Fue espectacular. Amadeus, con lágrimas en los ojos entre bambalinas, observaba la escena. Para Jimena y Simón, el mundo se había parado. Solo existían ella y él. Hubo tanta complicidad entre los dos, esas miradas, esos gestos. Simón, olvidándose de todos, comenzó a cantar haciendo un perfecto dúo. El salón retumbaba entre aplausos y grandes vítores. Jimena y Simón reaccionaron. Y cuando terminaron de cantar, la canción se cogieron de la mano, los dedos entrelazados, muy apretados, como si cada uno de ellos intentara evitar que el otro se fuera. Se bajó el telón, se miraron uno frente al otro, el corazón aún latiéndole con fuerza, y se abrazaron. Justo en ese momento se volvió a subir el telón y allí estaban los dos aún abrazados. El equipo que formaron el musical corrieron hacia ellos, abrazándolos con fuerza, cogiendo a Jimena a hombros como la gran triunfadora de la noche. Amadeus los observaba feliz tras el telón. Jimena lo miró y corrió hacia él para compartir con su amigo y maestro ese momento tan especial que estaba viviendo gracias a él. Fue un gran día para la vida de Amadeus y Jimena, que desde ese día dejó de ser invisible para el mundo. Ahora era Jimena la compositora. En el primer acto también se hicieron entrega de los premios a los mejores carteles diseñados para anunciar la Feria del Libro. Paula Pérez se llevó el primer premio de la modalidad infantil, dotado con 60 euros, diploma y lote de libros. Los alumnos de Elías Vázquez Díaz, África Mata, Marina Rodríguez y Miguel Rodríguez se llevaron el primer premio en la modalidad de adultos, dotado con 120 euros, diploma y lote de libros. Al día siguiente, alumnos de educación primaria y secundaria de los centros educativos de la localidad minera participaron en una lectura conjunta por el Día del Libro en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Nerva. Manifiesto. Leamos, vivamos, brindemos. Un hombre bebe mientras contempla un horizonte marino. Es un poeta y también un narrador de instantes en páginas de periódicos que volaron con los días. Manuel Alcántara, el boceador de melancolía, nos invita a leer, a hacer de la vida una eterna poesía. Entre el vivir y el existir se va la vida. Escribió mientras miraba el Mediterráneo desde su casa de Rincón de la Victoria. Manuel Alcántara es nuestro autor de 2019 y con él queremos celebrar los libros y la vida. Adentrémonos en las páginas de un libro infinito para leer la historia del mundo. Por una página se entra en el molino de viento de Don Quijote, Creyó Gigante y César Aldefán, donde se esconde el fantasma de Canterville. La página siguiente nos conduce a las alturas de la Catedral de Notre Dame. Manuel Alcántara conversa con el jorobado Quasimodo y su perfil de gárgola. Él también tiene rostro de boxeador noqueado. Conoce la historia de los héroes heridos, porque escribió sobre ellos en míticas crónicas de boxeo. Sabe que el ring tiene algo de tarima de la gloria y también algo de patíbulo. Con Alcántara queremos brindar por la literatura, hecha periodismo, y el periodismo hecho literatura. Apuremos con él un vaso de Dream Martini mientras admiramos en ese mar cantado en epopeya. Mirando con Alcántara y el Valle Inclán en el fondo del vaso para descubrir el lado esperpéntico de la realidad. Leyendo versos con el maestro que tejió la leyenda del santo bebedor, como un Joseph Roth de la hermosa Málaga. Alcántara el poeta, Alcántara el periodista, Alcántara el hombre sabio de conversación tranquila y trago largo. Alcántara el niño que estudiaba segundo de jazmines, cuando abrió los ojos a la poesía. Manuel Alcántara golpea las teclas de una máquina de escribir, que es como un látigo incesante. Si se uniera la página de esta columna vertebral de los días, se llegaría a Macondo. Allí nos espera García Márquez y Alcántara advierte cómo ascender por el aire rodeados por mariposas amarillas con Remedios la Bella. Por Manuel Alcántara atraviesa nuestro pasado, reciente en esas columnas donde nos ha contado la vida. Columnas de periódicos coronadas de airosos capítulos, en los que se enreda el tiempo. Con esas columnas ha construido el templo mayor de la vida cotidiana, el río de un país, las metáforas de una época. El escritor que nos enseña los libros de su biblioteca para descubrir que huelen a tiernísima Magdalena de Proust. Y nos presenta a Kafka,
para enseñarnos la habitación de la metamorfosis, donde en ese preciso instante suenan las alas de insectos imposibles. En sus columnas de periódicos se esconde el tiempo de un bodegón barroco. Quevedo cuenta su sueño. Fernando de Rojas se le esquinea a la orilla del Tormes y Góngora sorprende con su voz de vihuela, mientras lee las soledades. En el sosiego de su biblioteca, Alcántara recuerda exilios anteriores y del destierro cruel nos trae las voces de quienes no quieren habitar el olvido. Cernuda busca que sus ojos vuelvan al sur y Alberti cuenta que Roma es un peligro para los caminantes. María Zambrano charla una noche entera con Alcántara. Hablan de filosofía y de razón poética. Luego se despiden desde la estación que lleva el nombre de la escritora, en un tren cuyo destino es otro lado del tiempo. El hombre bebe mientras contempla un horizonte marino. ¿Acaso vivir no sea más que ir coleccionando recuerdos? Escribe nuestro autor, después de habernos contado la historia del mundo escrita en libros. Leamos, vivamos, brindemos. Además, los estudiantes de IES Vázquez Díaz tuvieron oportunidad de participar en un encuentro literario con Carmelo Rufo, autor de la novela Nunca faltaron flores. Os voy a contar, en resumidas cuentas, primero, por qué escribí el libro, ¿no? Pues el libro lo escribí porque yo de pequeño, mi abuela, yo siempre hablo de ella por mi abuela, no mi bisabuela, pues yo decía abuela. Desde muy pequeño, ella murió en el 1980, y yo tenía 20 años. Desde muy pequeño mi madre me llevaba los domingos a verla al asilo, porque era una persona muy torzuda y muy cabezona, y ella por sus propios pies se fue al asilo de Nerva. Y yo iba todos los fines de semana, iba a verla, me metía a mi madre de guapo, iba a verla, y recuerdo que ella siempre me daba unas galletitas, que en casa no la podíamos comer, y me contaba su historia. Ella siempre me tocaba las manos, me cogía las dos manos con la suya, y de verdad que todavía recuerdo la finura que tenía en sus manos. Y me contaba parte de su historia. Conforme pasaba el tiempo, pues yo me empecé a preguntar por qué mi abuela no tiene un sitio en la historia. ¿Por qué no lo tiene? Toda la gente que me conoce, yo siempre he hablado de ella, de lo que ella hacía, pero yo quería que ella tuviera un lugar en la historia. Lo intenté en las asociaciones de memoria histórica, que su nombre estuviera escrito en los libros, y no lo conseguí. Hasta que hace, yo calculo, unos 5 o 6 años, pues me propuse escribir el libro. Me costó mucho trabajo, porque los datos que yo tenía eran datos contados de ella. Entonces yo lo primero que hice fue escribir todo lo que yo sabía. Y a partir de ahí empezar a seleccionar por fecha. Había historias que me perdía. Cuando llegaba a un sitio, pues me preguntaba qué hacía mi abuela en el cementerio por las noches. No lo sabía. Entonces, pues lo que hacía yo era preguntar a familiares. Mi tía Encarna, que era nieta de ella, la única nieta que vive, pues ella me contó parte de la historia. Entonces yo me iba con mi móvil, yo le preguntaba, ella me contaba, y después cuando llegaba a casa pues me leía y lo metía en el ordenador, lo iba poniendo por fecha. Y así iba yo avanzando el libro, pero claro, llegaba a otras historias. Por ejemplo, su hijo, mi abuelo Santiago, él estuvo en la guerra de África, y cuando la guerra civil, él huyó a la sierra porque dijo que no mataba a nadie más. Entonces yo me preguntaba también, bueno, ¿y mi abuelo cómo no estuvo en la cárcel? ¿Por qué no lo fusilaron? Entonces y lo mismo, me perdía. Y claro, pues volví otra vez a acudir a los familiares. Acudí a un familiar que tenía en el Ventoso, que le decía a mi tío Joaquín, y yo le decía Tito, pero no sabía cuál era el parentesco conmigo, ¿no? Lo que me sorprendió fue que él es hijo de un hermano de Julia. Entonces me contó también muchísimas cosas que yo no sabía, y lo plasmé en el libro. El libro tiene una literatura hablada, que se llama, porque igual que hablo, está escrito en el libro. Entonces me lo dijo un escritor, que lo que yo he escrito es una literatura hablada, que está muy de moda, parece ser que sí. Y entonces os voy a contar parte de la historia de Julia. Julia nació en el año 1883, imaginaros. Una casa donde no hay solería, donde no hay muebles, donde la gente dormía en unos camastros que estaban hechos prácticamente con paja, con hoja de mazorcas de maíz, etcétera. Entonces dormían todos juntos, había una habitación de matrimonio donde dormían igual los pequeños, y en otra habitación dormían todos los mayores, eran 6 hermanos. Julia era la mayor y era la que se hacía responsable de todos. Sus padres trabajaban en el campo y ella es la que tenía que cuidar de todos los niños. Colegio para Julia no hubo, yo calculo ni para ninguno de sus hermanos, pero ella siempre tenía una cosa, siempre ella veía la necesidad de su casa y quería aportar algo. Siempre decía a su madre, mamá, yo tengo que aportar algo. No puedo. Y la madre decía, eres muy pequeña aún, tal y cual, pero ella siempre lo tuvo en la cabeza, y con la edad de 15 años, allí en la Higuera de la Sierra,
que es donde ella nació, pues había un señorito que tenía muchos cortijos, tenía un terreno y vivía en Sevilla. Entonces ella le dijo a la madre: mamá, ¿por qué no hablas con don fulanito y que tiene 2 niños, yo me voy a servir a su casa a Sevilla? Y la madre dijo que no. Se reunieron por las noches cuando vino el padre, y se llamaba Tomás, y Tomás dijo que le parecía muy bien, que ya era grande y tenía que aportar algo a casa. La madre no quería y bueno, en aquellos tiempos el machismo era puro y duro. Digo, se hace, le dijo su abuelo, se hace y punto, y la niña se va a trabajar. La niña se fue a trabajar, pero su madre no veía bien. Ella tenía un presentimiento de que algo malo iba a pasar. Y efectivamente Julia se va a Sevilla, los primeros días muy bien. Ella vio allí lo que era una familia y cómo vivía una familia, cosa que no tenía en su casa. Y con 15 años fue violada. Imaginaros. Pero además era algo tan habitual en esa época, cuando una chica era de sirvienta, pertenecía al señorito. Entonces ellos violaban y se quedaban además con los niños, que después le decían que eran hijos suyos. Pero sin embargo Julia tenía tanto coraje que dijo: no me quedo. Y un día pues le dijo al señorito: yo este mes voy a tirar para mi casa. Y se fue con ellos. Y cuando ya llegó a su casa pues le dijo que ya no volvía más. Imaginaros, año 1899, una muchacha con 15 años embarazada en un pueblo de la sierra. ¿Os podéis imaginar? La puta del pueblo, la guarra del pueblo. Entonces Julia, su padre le pegó, le dijo que era una puta, y no se sale de casa hasta que no paras. Entonces ya tiró todo el embarazo de mi abuelo, lo tiró en su casa, oculto, pero la gente murmuraba, ¿no? Parió, le quiso poner a su hijo, le quiso poner Julio, y su padre dijo que no, que se llamaba Santiago. Pues yo quiero ponerle Julio, que para eso es hijo mío. Tú te callas y se pone el nombre que a mí me dé la gana. Y bueno, te tenías que callar. Bueno, pues pare su hijo, muy bien, y ella seguía pensando igual. Tenía que volver, ella tenía que aportar algo más, su hijo le tenía que dar algo más de lo que había allí. Se vino a Nerva. Y entonces Nerva, creo que tenía 18 años, en el libro lo pone, pero de esto no me puedo acordar, pero yo creo que tenía 18 años. Vino y empezó a trabajar, se quedó en casa de una prima. Los trabajos de Nerva, pues imaginaros, ¿no? Limpiar bates de los bares, había muchísimos bares, porque entonces había mucha gente en Nerva trabajando en las minas. Las mujeres no podían entrar por la puerta principal de los bares, ella tenía que ir de noche y por la puerta trastera, para que no la vieran. Y bueno, fueron ocurriendo cosas. No voy a explayar mucho, si no me llevo hasta mañana y me pongo aquí a llorar y todo, entonces no, tampoco quiero. Imaginaros una mujer del año 1910 que tiene una pareja y no se casa. Vive con una pareja, ella dice que no se casa. A sus hijos, su hijo no lo bautiza. Le dice que cuando sean mayores que ellos elijan. Mi abuelo se bautizó en el servicio militar, con 20 años. Tiene una pareja, la primera pareja maltrata al hijo, ella lo echa de su casa literalmente a patadas, lo echa a patadas de su casa, y bueno, pues la vecina y su prima pues le ayudaban a criar el niño, y conoce a otra pareja. Tampoco se casa con esa pareja. Imaginaros los feministas férrima que era ella. Ella a la pareja le decía: aquí la que trabajo soy yo, tú cuidas a mi hijo. Si te interesa bien, si no, ahí está la puerta. Y los tíos aceptaban, eran todos un poquillo, la espalda la tenían flojilla, como no querían trabajar, pues tenían una mujer que los cuidaba y le daba igual. De esa segunda pareja, como dije, no se casó, se queda embarazada y tiene un hijo. Dijo, a ese hijo, como era suyo, le pone Julio. La pareja le dijo que por qué no le pone Juan, que él se llama Juan, y ella dice, porque es hijo mío. Y le pongo mi nombre y mis apellidos. Si te interesa bien, si no, ahí está la puerta. Lo tenía clarísimo ella. Él entonces pues se enfadaba, ¿no? Decía que por qué no iba a bautizar a su hijo, que su hijo se tenía que bautizar, y ella le dijo que no. Estas son mis condiciones, si no te largas. No vuelvas a hablar más del tema. Y no hablaba más. Entonces ya la historia llega a la guerra civil. Anterior, Santiago se va a la guerra de África, y la guerra de África, bueno, no os voy a contar nada. Si habéis visto Salvar al soldado Ryan, pues eso era el Edén comparado con aquello. Mi abuelo decía que la guerra de África era un matadero de chavales. Teníamos un rey que era Alfonso XIII, que estaba encabezonado con mantener las concesiones en África, y lo que quería era tener esos territorios a toda costa. Y lo que hacía era mandar a chavales, y aquello era un matadero. Uno de mis hermanos se llama Floreal, y se llama Floreal porque mi abuelo tuvo un compañero en el frente que le salvó la vida, se lo echó a cuesta en el frente, un tiro que le dieron, y lo llevó hasta el campamento, y se llamaba Floreal. Entonces él le prometió a ese hombre
que si alguna vez tenía un hijo, le llamaría Floreal. No pudo llamar, él tuvo 3 hijos, 2 hijos y una hija, uno se murió, Francisco, Santiago, que era mi padre, y Encarna, que era mi tía, porque Floreal no tenía santoral, entonces no podía ponerle el nombre. Sin embargo, cuando mi padre, mi hermano más pequeño, ya podría poner el nombre y le puso Floreal, en recuerdo de ese hombre que le salvó la vida. Pues llega la Guerra Civil. La Guerra Civil, ella siempre dice en el libro que todos eran iguales. Ella lo único que hacía era salvar personas sin importarle color. Ella hablaba que cuando llegaban los rojos se le hacían cosas a los azules, y cuando llegaban los azules se le hacía cosas a los rojos. La gente, si yo tenía un problema contigo, cuando llegaban los de mi bando yo decía que tú eras el malo, y entonces era una guerra sin razón, una guerra de odio y de rencores. Su hijo se le muere, Julio, 10, 12 años, se le muere porque en una zahurda, no sé lo que es, una cochinera donde están los cerdos, abandonada, lo pusieron unas chicas allí para jugar y cuando llegaron estaba entero lleno de chinchorros. Entonces a partir de ahí el niño empezó a malear y murió. Julio murió y Julia no podía enterrar a Julio en el cementerio cristiano porque no estaba bautizado. Entonces, como ella trabajaba en casas con señoritos, pues buscó la manera de poderlo enterrar allí y le dijeron que lo tenía que enterrar ella. Entonces ella, ustedes no os vais a acordar, pero cuando entra en el cementerio de Nerva, justo a mano izquierda, donde empiezan los cipreses, ahí ha habido un jardín hasta hace poco. Pues allí enterró Julia a su hijo. Como trabajaba todo el día, ella iba por las noches a llorarle a su hijo. Y una de las noches, llorando a su hijo, pues escuchó unos camiones que llegaban. Había visto una faja en el cementerio y escuchó unos camiones que llegaban y la gente llorando. ¿Por qué a mí, si yo no he hecho nada, mi mujer, mis hijos? Bueno. Entonces Julia quedó aterrorizada, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Cuando escuchó tiros. Al escuchar tiros ya se quedó agazapada en el cementerio y una vez que los camiones se fueron, pues ella saltó la valla y se asomó a ver qué es lo que había pasado. Y cuando vio lo que había en el bujero, como ella decía, que habían cuerpos. Y entonces escuchó un lamento y ella era muy pequeñita, apenas medía 1,5 metros, pues se metió dentro del bujero y entonces vio que había una persona que estaba viva, que no la habían rematado. Entonces ella, como pudo, tiró de él, lo sacó y lo escondió en un nicho y le pregunta, ¿quién eres? Y soy Cristóbal, vivo en la calle tal. Y ella esa noche fue corriendo como pudo a esa casa a llamar a la puerta y avisar a su familia que su marido estaba vivo. Entonces los familiares iban, lo cogían, lo curaban y se marchaban. Porque si lo volvían a ver, lo volverían a justicia otra vez. A partir de ese momento, Julia iba todas las noches a ver al bujero si había habido matanza. Y cuando escuchaba los camiones o se enteraba que iban a fusilar gente, ella volvía a esperarse por la noche para ver si había alguien vivo. Y la verdad que lo consiguió, salvó a bastantes personas, otras veces venía desolada porque todos estaban muertos. Esas son las resumidas cuentas, os puedo seguir contando. Julia era muy cabezona, como he contado. Los últimos años de su vida, cuando ella estuvo trabajando en un cortijo que le decían la Casa del Dique, ahí en el Madroño, donde está hoy el pantano de Marismilla, pues justo donde está el muro, un poquito más hacia adelante, había un cortijo que le decían la Casa del Dique. Fue una casa que hicieron de ocio para la mina, porque entonces iban a hacer un ferrocarril que llegaba hasta allí y allí se estuvo quedando el delineante, sí, creo que el delineante o el arquitecto que iba a hacer el proyecto del tren. Como el tren no se hizo, pues la dejaron de ocio, allí había vaca, cabra, había de todo, y ella estuvo allí de cocinera. Y en el año 50 y algo, trabajaba allí, trabajaba 15 días y volvía a su casa para estar con su pareja. Cuando murió su pareja, ya entonces para ella fue el declive de Julia. Ya Julia dijo que no podía, ya no podía vivir. Y entonces volvió a su tierra, volvió en el año 63, volvió a Higuera de la Sierra y allí fue rechazada. También nos podemos imaginar por qué. Una mujer que había sido madre soltera, no eran bien vistas, su misma familia no dejaban o no podían ayudarla porque entonces estarían mal vistos en el pueblo y fue declarada en pobredumbre en el año 63. Mi abuelo, cuando se enteró, fue en busca de ella otra vez y la trajo como pudo a su casa relatando, y en su casa duró muy poco tiempo porque al año por ahí, o los 2 años, se fue al asilo de Nerva y es donde comenzó mi historia. Ella murió de una forma dulce. Yo recuerdo que yo iba todos los días trabajando, iba todos los días a verla.
Y yo la veía cada día más apagada. Se lo dije a mi tía, a mi abuela, por la abuela está, ha venido el médico y no tiene nada. Ella tenía la tensión bien, su pulso bien, su corazón bien, todo bien, pero se fue apagando como una vela, poco a poco, hasta que se quedó dormida y no dijo ni un ay. Murió de la forma más natural y maravillosa que quisiera morir yo. Y esa es la historia de Julia, es la historia de mi libro, un poquito más resumida, pero bueno, espero que os guste porque es la historia de todos nosotros. Seguro que todos vosotros tenéis abuelos, abuelas, bisabuelos que han pasado por algo parecido. Los más pequeños visitaron la Biblioteca Municipal José María Morón, donde pudieron disfrutar de un cuentacuentos, y los más mayores, alumnos y alumnas de la Sépera de la Frigolé, han vuelto a repartir decenas de libros por diferentes espacios públicos de las principales calles de Nerva en una nueva edición de Book Rising. A lo largo de esta semana se llevarán a cabo diferentes presentaciones literarias. Cazador de mariposas, del joven nervense José Julián Martín, Cardito de Puchero, de Juan Luis Rincón, y Una estrella para Rosy, de Laura González.